Pepe, y hablando de economía, digo, por más que creo que concordamos muchísimo en este capítulo y nada más por no dejar, te comenté esta frase de Deng Xiaoping que me gusta mucho, ¿no? Deng Xiaoping dice que el mercado es un pésimo amo, pero es un excelente esclavo, ¿no? Ujú. O sea, como desnaturalizando las fuerzas del mercado como, es natural, no sé, el mercado regula la oferta y la demanda de manera natural, entonces nos vamos escogiendo las mejores alternativas y eso nos llevará a un tipo de utopía, ¿no? O sea, de aquí surge lo mejor. No, el mercado no es lo mejor que existe, pero bajo la lógica del mercado podrá surgir lo mejor que existe. Es como un buen liberal lo justificaría. O sea, un Sí. liberal inteligente lo justificaría así. Que también es desmontable, pero para mí es la mejor manera de defenderlo, ¿no? Y Deng Xiaoping tenía esta frase de que el mercado es un pésimo amo, porque si tú lo dejas libre, su lógica dominante es la autopoyética, es la proliferación del lucro, del margen de ganancia como un fin en sí mismo, y mata todo lo otro como secundario. Y a la larga es, pues güey, por 1% más de ganancia, contamino los ríos, mato a la gente, empiezo guerras y me vale verga todo, porque es 1% de ganancia, vale más que cualquier otra cosa. Y Deng Xiaoping decía, no, o sea, el mercado sí es una fuerza. O sea, sí es verdad que hay una fuerza en la competencia, en el choque de ideas, en la selección, en el trueque inclusive, pero tiene que estar controlado y tiene que estar sometido por intereses públicos. O sea, políticos lo decían en el sentido proletario, ¿no? O sea, tiene que estar sometido por los intereses de la clase trabajadora. Que aquí, o sea, a mí una de las cosas que sí me llama la atención, y sé que siempre le pego a esa tecla, pero lo hago en el sentido más empírico y más humilde, que es, por ejemplo, yo entiendo que, o sea, mi hijo tiene una enfermedad muy rara, es 1 en 80 millones. Ujú. Si no existiera tal cual, una de dos, ¿no? O sea, por mercado sería una demanda lo suficientemente alta para una cura, nadie investigaría su cura. Por otro lado, tendría que existir una determinación social de consenso o de poder estatal que diga hay que investigar una cura porque si no, este niño se muere, ¿sabes? Entonces ahí, o sea, tú le ves alguna ventaja a la diferencia entre mercado abierto y mercado controlado o te parece que la categoría de mercado no es una categoría necesaria? Siento que al generalizar términos abstractos estamos casi actuando como economistas, ¿no? A ver. Eh, no creo que la solución sea una u otra. Liberalicen todo, controlen todo, porque de hecho la virtud siempre está en el saludable punto entre dos excesos. Al Mm, mismo tiempo creo que la decisión dependería de cada colectivo y cada colectivo debería ser definido en función de la escala humana. O sea, una economía entera para México, híjole, se me hace excesivo. O sea, que Altagracia y 40 personas de las Lomas decidan el destino de 130 millones de personas en contextos completamente distintos, es una locura. Y decirnos, va a ser abierta o va a ser, las dos están equivocadas. Lo que necesitamos es un proceso de deliberación interno para regresar al término original, economos, la or- administración de los bienes del hogar. la administración de los bienes del hogar, pero el hogar colectivo, que es la comunidad. Lo que sí podemos hacer es abstraer algunos términos naturalistas, ¿no? Y a partir de ellos empezar a definir cosas que no vamos a dejar que el mercado toque. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué cosas deberíamos desmonetarizar? ¿Qué cosas deberíamos quitarle a la economía para empezar a administrar de manera comunal? El agua, por ejemplo, Mm, hablábamos de Ignacio Allende que administra su agua de manera comunal y en Puebla se exige la salida de él con agua porque por la economía, pues buscan más hacer dinero que darle agua claro, a la gente, que es su principal función. La vivienda, en las últimas manifestaciones contra la gentrificación se hablaba de crear vivienda comunal, claro, pero administrarla igual que un derecho humano, claro, porque no de como hecho un lo bien de es, consumo. como si entre todo mundo. Y Ujú. valdría la pena preguntarnos qué otras cosas, La pero salud, la salud debería ser. la Oye, educación. pero nada más por poner un nombre de paja, déjame pongo la cara y mira, che, pero vos no podés cobrar por el trabajo de un doctor, le estás esclavizando. Claro, ahí también, o sea, mi límite, y digo, concuerdo contigo con la postura, o sea, yo entiendo que hay categorías, y digo, también Varoufakis lo explicaba, o sea, hay algunas cosas que sí entiendo la necesidad y la lógica del mercado, y Drogas y criptos, puede tener función, lo que quieran. pero fuera de eso no, o sea, fuera de eso el mercado realmente estorba más de lo que ayuda, sobre todo por su propia lógica autopoyética, o sea, por su voracidad de tiburón, o sea, lo que la gente tiene que entender es que la misma voracidad de tiburón que tiene el güey vende humos, que te quiere vender departamentos o criptos para estafarte, no es de él, o sea, es una lógica del capital, o sea, el capital tiene esa lógica de, en nombre de 1% más de ganancia, yo al chile mato a quien sea, o sea, ese es el problema, eso es lo que la gente muchas veces no entiende, que es intrínseco al capital. Pero lo que iba con mi resistencia, Pepe, al tema de, oye, no, es que los diferentes grupos y comunidades, que es una locura que estén administrados por
poder central que direccione el esfuerzo de 130 millones de personas en nombre de una dirección, es que yo sí creo que hay tareas lo suficientemente monumentales que escapan la lógica de una comunidad chica. O sea, el tamaño de una comunidad, ¿no? Te puse el ejemplo este de la tierra errante, de, oye, pues digo, hay un problema a nivel terráqueo que no hay soluciones comunales que lo solucionen. Y no sé si ahí poéticamente lo que vas a regresar a la metáfora de si yo cuido mi jardín y tú cuidas tu jardín, pues todo el mundo va a tener jardines y no va a haber pedos. Pero por otro lado es, güey, si yo no conecto un físico que está investigando una cosa, con otro güey que está investigando tal cosa, y con otro güey que está investigando tal cosa, y tales empresas que están trabajando tal cosa, y les digo, necesito que se sienten porque necesitamos resolver este problema que es grande para todos. Y a lo mejor ustedes no lo han visto, pero esto es un problema que le afecta a todo el mundo y eventualmente nos va a tronar en la jeta y para cuando queramos hacer consensos democráticos para resolverlo, ya va a ser demasiado tarde. Necesitamos anticiparnos a ello, ¿sabes? O sea, y en ese sentido, pues si no hay una autoridad que domine o más bien direccione las fuerzas del mercado en nombre de la solución de estos problemas que superan inclusive la capacidad del entendimiento humano, a mí me parece más como un salto de fe y decir, no, es que si tú confías que la gente pudiera abstraerse de su experiencia inmediata, surgiría el Tao y nos anticiparíamos estos problemas. Es como que puta, y nos pegó un tsunami y nadie construyó una puta barrera enfrente del mar porque no anticipamos, porque resulta que todos los geólogos están en otro estado y como ellos se gestionan y nosotros nunca habíamos tenido problemas de terremotos, pues no hubo esa comunicación y esa gestión, ¿sabes? O sea, a mí lo que me preocupa de la autogestión y de estas comunidades tan horizontales y el miedo a la escalabilidad es que acaba sometiendo el humano a fuerzas que lo superan y al contrario de empoderarnos, nos dejan como condenados a un tema de que, bueno, pues que nació con una enfermedad rara. Bueno, pues ni modo. O sea, ¿sabes? Ah, bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, no es por maldad, nadie lo condenó, nadie escogió. Digo, es tuyo, te tocó, pero pues nosotros no tenemos aquí, oye, es que primero hay que regresar el drenaje y el agua y pues hay cosas inmediatas. Y pues el fondo que sobraba, pues hicimos a lo mejor algo de arte y cultura y no sé qué. Y en lugar de anticiparnos, como nadie nos obligó y no era una necesidad inmediata, pues nunca entró a consenso. Y cuando llegó a consenso ya era demasiado tarde. Pero ¿no crees que el Internet, el open source e incluso el mismo desarrollo de la ciencia son evidencia de que se puede una colaboración a gran escala e incluso de escala global Pero, sin la carnalito, autoridad centralizada? Pero, carnalito, esas cosas surgieron porque existía una autoridad que la produjo. O sea, acuérdate que el Internet empieza como un mecanismo militar, O sea, empezó en una universidad, pero quienes... fondeado por el ejército. Fondeado por el ejército, pero desde una universidad y con el objetivo de crearlo. De hecho, le llamaban la supercarretera de la información. Sí, sí, sí. No porque fuera una sola vía, sino porque los mismos que lo fondeaban lo veían como es obra pública, Claro. como una supercarretera. Claro, se privatizó ideológicamente. Pero ¿no podrían unas personas simplemente armar sus redes de computadoras? O sea, claro que sí, empezó por el Estado, pero el desarrollo posterior, la agregación y la autoorganización del A ecosistema... ver, ahí te la compro porque, o sea, Lenin tiene una frase que yo siempre parafraseo porque sinceramente no me acuerdo ni dónde la leí y me caga porque daría, güey, mitad de mi brazo izquierdo por encontrar esa puta frase que nunca volví a encontrar. Pero Lenin en alguno de sus libros dice, ¿qué es el socialismo sino la colectivización de los avances producidos por el capitalismo? Ujú. ¿Sabes? O sea, es justo. O sea, el Internet se produce de manera nefasta, fondeado por el ejército, se instrumentaliza para hacer manipulación, pero si nosotros lo pudiéramos apropiar de manera comunitaria, es una puta herramientota. O sea, el open source también, está cabrón, pero surgen de estos mecanismos. Entonces, lo raro es como... Ah, el open source no, el open source surgió Sí, a sí, sí, pesar del Estado. claro, en resistencia casi creo. O sea, no, la propiedad pública En de resistencia incluso a la economía. Y es de la bastante... privatización del capital, del Y es intelectual. bastante explícito al respecto. Sí. El open source es una resistencia activa a Microsoft, a Apple, a Claro. todos estos ecosistemas cerrados. Pero La justo- misma ciencia. Pero la idea es hacer público lo privado. O sea, porque esto es, y lo vamos a platicar probablemente en los 2 capítulos de cierre. O sea, el capitalismo produce avances a un costo terrible y con una serie de contradicciones de la chingada, pero produce avances. O sea, aún en contra de su propio bienestar. La tecnología. La tecnología, no el Administrada capitalismo. por el capital. Vale, sí, está totalmente de acuerdo. Pero aunque no era su intención, acaba produciendo algunos avances y algunas cosas que después, apropiadas de manera pública e instrumentalizadas de la manera correcta, producirán realmente su potencial o incluso llegarán a niveles que no pudimos anticipar. Es más, la piratería Sí, es güey. el ejemplo de que se puede una colaboración global a gran escala, descentralizada, autoorganizada, Sí. sin una autoridad central. Sí, total. Yo también soy en contra de la idea de propiedad del capital intelectual.
O sea, porque me parece que sobre todo esto, ¿no? O sea, cuando uno piensa de que, yo inventé tal cosa, es de que, carnalito, te está saltando toda la gente antes de ti que tuvo ideas necesarias sobre las cuales tú te estás fondando para poder proponer algo como original. Es más, anticipas este miedo, ¿no? A que si toda la comunidad no se pone de acuerdo en una enfermedad rarísima, jamás va a ser Curada. jamás va a ser curada, jamás la van a estudiar. Yo creo que la evidencia contradice A ver. este temor. Si lees a Paul de Cruyff en El cazador de bacterias, te das cuenta de que sí dentro del ecosistema de las universidades, pero incluso la autonomía de las universidades mantiene como un ecosistema separado del mercado y del Estado a los científicos. Y Mm. dentro de este ecosistema, que sí tiene autoridades y sí tiene tal, los científicos colaboran de manera descentralizada, Sí. no para cumplir una orden, sino para un fin común, que es descubrir cosas. Y Sí, esas cosas avanzar el están, conocimiento. y ese conocimiento está mediado por la curiosidad. No, y a ver, y ahí, o sea, ese insight me gusta mucho. O sea, y a ver, y la pregunta no te la hice como una pregunta catchy ni con malas intenciones. O sea, lo digo como una preocupación real. Ah, no, O igual. sea, es una preocupación real. O sea, lo digo en serio como papá preocupado. Y aparte también, o sea, yo he hecho mucho servicio de, pues, o sea, apoyar otras familias que tienen enfermedades similares, que no tienen los mismos privilegios que yo. Estamos en muchos centros de niños con neurodivergencia o diversidad funcional. Y, güey, estudias cada puto caso y escuchas cada historia que dices, cabrón. O sea, no hay manera, güey. O sea, de verdad son casos rarísimos de enfermedades que ni siquiera están mapeados, que dices, güey, ni cómo empezar a ayudarlos. O sea, de verdad es gente que está abandonada, es poco. O sea, ni se les reconoce como un problema. Y me gusta este insight que dices de imagínate todo lo que avanzaríamos en ciencia si realmente los científicos fueran libres. Sí. O sea, porque hoy no lo son. O sea, hoy responden a intereses privados. O sea, si les diéramos realmente rienda suelta, ¿qué cosas ellos realmente estarían investigando como génesis? O sea, como genios. ¿No? Porque decías que el genio y el loco tienen como una ventaja estructural Ven contra las cosas que cosas. tú y yo no. Sí, cosas que tú y yo a lo mejor no vemos, pero el genio y el loco tienen, tienen algunos privilegios en el sentido de poder anticiparse a esas cosas, ¿no? Y me gustaría entender como cuál es su rol en estas organizaciones. O sea, una persona propone de que, oye, deberíamos de investigar tal cosa porque no lo estamos investigando, y si tiene suficiente carisma para convencer a los demás de investigarlo, pues hay suficiente motricidad social para respaldarlo y así se hace. Es más, me retracto, el genio y el loco son un mito de la sociedad hiperindividualista. Elon Musk no diseñó todos esos No, cohetes. obviamente Él no. le pagaba a gente para diseñar cosas y luego llegaba solo y decía, miren lo que diseñé. Sí. Es un poco igual, ¿no? Cuando analizas cómo, bueno, Newton sí era los dos. Este, Tesla. Tesla, ¿no? El original. Sí. Pero cuando analizas, incluso Newton decía, yo estoy parado sobre los hombros de gigantes. Yo no aprendí a sumar solo. Claro. Pero sí inventó el cálculo. Bueno, Sí, Leibniz puede que también lo haya inventado al principio. Pero es más, me arriesgo a aventurar la afirmación de que la autoridad centralizada obstaculiza los esfuerzos científicos. En la academia se habla mucho acerca del avance que un amigo, ni voy a decir quién es por el comentario mórbido, pero saludos, decía que se avanza más con muertes que con descubrimientos. Mm. Porque cuando una vaca sagrada de la academia tiene una teoría muy, muy certera que le ha dado toda su fama y toda su autoridad, y de pronto ve evidencia de lo contrario, hará todo si es mala persona o si es un ser humano común, hará todo en su poder para obstaculizar esta nueva teoría, para que su teoría sea la Se que quede. quede. Ujú. Y si en lugar de darle autoridad a este chango pelón, simplemente lo hiciéramos partícipe de un proceso colectivo de aprendizaje, Claro. estaría en su mejor interés refinar su propio modelo del mundo por medio de la evidencia que están Claro. descubriendo del otro lado. Sí, está cabrón que realmente es raro esto porque o sea, como que el compromiso del pensador es cambiar de opinión cuando se le presenta evidencia. Y al contrario, porque justo estábamos hablando del tema de economía, los economistas hacen lo contrario. ¿Sí? O sea, Presentan evidencia en contra de la realidad. Sí, güey, es una puta locura, güey. ¿Viste esta foto de Kramer, el del programa financiero, que decía en la parte de atrás como, la economía está en su mejor momento, y abajo las notas chiquitas Todo eran en como, rojo. crisis de desempleo en América? Es una puta locura, güey, la desconexión que existe entre... Y nada más para cerrar, o sea, yo lo que creo que está chido también es de que, o sea, a ver, es raro porque parece que estoy a priori como que tratando de justificar el proceso comunista contra el proceso anarquista. Ahí Pero vamos. y yo sé, vamos a llegar ahí. Pero en el proceso transitorio me gusta la idea, por ejemplo, o sea, el Partido Comunista Chino, que es un partido
profundamente meritocrático y tecnocrático. O sea, no hay burócratas, hay científicos, hay ingenieros, hay médicos, ¿sabes? O sea, tú para ejercer la función tienes que saber de lo que estás hablando. O sea, como dices, no son legalistas y politólogos y abogados, güey, pinche, güey, marqueteros o peor, gente sin carrera, güey, streamers, sí, streamers, es como que, carnal, ¿qué haces ahí, la verga? O sea, lo que me gusta del Partido Comunista Chino es de que, está bien, hay un poder central que está determinando qué hacer con la economía. ¿Quién es este güey? Doble doctorado en ingeniería y la verdad es que, bueno, perdón, ¿sabes? O sea, no es cualquier inútil. Y aparte también el propio proceso como tienen ellos es de que, güey, o sea, Xi Jinping pues empezó trabajando desde una cueva, organizando su propia comunidad en una pinche ciudadcita chiquita rural y nunca ha dejado de jalar. O sea, nunca ha dejado de jalar. Me acabo de comprar su obra maestra, sus 5 libros. Me los quiero aventar, pero la neta, no he empezado, pero de lo mucho que me intimida leerlo. Pero de verdad creo que hay un valor ahí y probablemente este va a ser nuestro punto central de discusión. O sea, es las jerarquías contra no jerarquías o la necesidad de poder o la no necesidad de poder en un sentido de autoridad. Sí, entendamos a China en su contexto, ¿no? Vienen de un proceso de guerra civil. Sí, siglo de vergüenza. Tienen esta ideología confucianista que dice que cuando el viento sopla, el pasto se inclina. Ajá. Y al mismo tiempo su plan de desarrollo económico sigue siendo crear productos de consumo para el imperio. Debe haber otro camino. O sea, Se me hace una caricaturización decir que ese es su plan económico. Bueno, es que producen tanto que se han dado cuenta, o sea, claro que es mejor que el sistema actual, ¿no? Claro Sí. que es mejor que lo que tenemos de este lado, pero es que la vara está en el piso. Es que, o sea, Sí, la vara está muy baja. reconozcamos que China ha industrializado tanto su país, incluso en detrimento de la salud de sus propios habitantes. ¿A qué te refieres? Sí, que la producción industrial con la que han construido su economía Ajá. no es para siempre y de hecho le está haciendo daño a los ecosistemas y a la salud de la gente. Tan es así que necesitan desarrollar la fusión fría como un asunto de seguridad nacional. Si quieren mantener ese nivel de producción a largo plazo. El requerimiento energético es muy alto. Ajá. Yo digo, también, o sea, también han desarrollado, han hecho avances increíbles en tecnología de energía solar. O sea, hoy los paneles solares más eficientes que existen son los de ellos. Fíjate que me gustaría cerrar el tema de la economía Sí. aventurando esa nueva ventana al futuro, A la ver. economía de la energía. Sí. Si te das cuenta, ese es el fondo del límite. Sí. Incluso hay un juego en línea, se llama O-Game, un MMORPG, donde no usas dinero, usas energía. Porque incluso en el planeta Tierra, por medio de la energía puedes convertir cualquier cosa en Sí. dinero. De hecho, podrías decir que el dinero nada más es que una representación simbólica de la energía, porque es la energía humana que transforma la naturaleza en productos. Me encanta este punto de acuerdo. Sí. Uno podría argumentar que la civilización occidental está en decadencia porque el dinero Gasta ya no más energía. representa la energía. Estoy de acuerdo. Y mientras tanto, allá lo tienen bien claro. Allá están sí, trabajando es un en problema energía energético. nuclear. Sí, Porque estoy eso totalmente de o acuerdo. pulmón negro. Pero ve, por ejemplo, lo que decías del detrimento de la comunidad, del desarrollo de la economía china, ¿no? O inclusive del imperio chino. Porque ni siquiera es de la economía, porque ellos no miden sus éxitos en GDP. O sea, ellos miden sus éxitos en aumenté la expectativa de vida, aumenté la escolaridad, aumenté la calidad de la educación, aumenté la calidad de la salud, aumenté la cantidad de gente que tiene casa propia, ¿sabes? O sea, esos son los indicadores que ellos usan para medir si el partido está haciendo su trabajo o no. ¿Miden el tiempo libre? Claro que miden el tiempo libre. La edad de retiro es la más baja del mundo. Es buenísimo. Güey. Eso sí lo he visto, los viejitos Cabrón, trabajando no y mames, la edad de ensayando retiro en son los- 53. O sea, redujeron la edad de retiro brutalmente. Aumentaron la expectativa de vida y bajaron la edad de retiro. O sea, ellos sí están caminando en la dirección. A ver, su convicción es esta. Y yo lo he dicho un trillón de veces y lo voy a repetir un trillón más. Pero la nomenclatura correcta es nueva formación socioeconómica con orientación socialista. O sea, esa es la nomenclatura académica, la más acertada, porque tiene suficiente tecnología política para justificar el término nueva formación socioeconómica. O sea, ninguna categoría anterior da cuenta de todo lo que está pasando, pero claramente tiene una orientación socialista. O sea, no solo porque hay una puta hoz y un martillo gigante atrás de Xi Jinping cada vez que habla y literal en todas las putas tarjetas. Y a ver, yo he ido a juntas del Partido Comunista Chino y queda claro que ellos sí saben que soy comunistas, sino que tú lees la Constitución y los primeros artículos están literalmente parafraseados del Capital. Y ellos sí están haciendo un proceso transitorio de la propiedad de los medios de producción. Y sí están haciendo inversiones en infraestructura en nombre de la calidad de vida de la clase trabajadora. O sea, y sobre todo, o sea, los indicadores que para mí son como claves de por qué
uso tanto a China como ejemplo es aumento de expectativa de vida, reducción de la edad de retiro y a ellos les vale verga el GDP y les vale verga la rentabilidad del capital. Entonces es como que, carnal, va. Estoy de acuerdo contigo que la vara es baja, pero también es como que, pues hay pasos en la historia, ¿no? O sea, digo, no sé, no conozco ejemplos de brincos cuánticos, de decir, de una civilización que rápidamente de un modelo a otro. Uy, la Barcelona anarquista. A ver, explícame. Fue cosa de un día. Ay, hermano, a ver. Bueno, fue semanas, ¿no? Pero Paco Ignacio Tebodós escribe esta historia en su libro Que sean de fuego las estrellas. Sí. Y habla acerca de cómo, previo a la construcción de la Barcelona anarquista, había un proceso de concientización. Sí. Nos hemos dado cuenta de eso en las calles. Manifestación sin concientización emputas a la banda. Sí, violencia. Primero Sí. tienes que decirles de qué vas a manifestarte Tranquilo. para que te digan, yo estoy a favor. Antes de poner coches bomba en los tranvías. Entonces, todo ese tiempo, los trabajadores, porque antes que nada era una revolución de los trabajadores. Sí. Los trabajadores no tenían Podimo, pero sí le pagaban, pues, de que Para un panfleto. varito a un chavo para que les leyera en voz alta mientras ellos estaban ahí en el jale. Sí. Entonces, ahí prosperaron los periódicos anarquistas, porque justo en esa resistencia entre un modelo y lo que exige de la gente, es que la gente empezaba a escribir teoría. Resultó que corrieron un montón de gente de una empresa que le llamaban La Canadiense. Era la empresa de electricidad. Corrieron un montón de gente, otra gente pues ya versada, porque no puedes hacer esto de la nada, tienes que concientizarlos. Ya versados en tácticas sindicalistas, ya versados en negociación colectiva, fueron y trataron de negociar con la empresa. Y la empresa canadiense, como eran burgueses, les dijeron, pito, todos están corridos, vámonos. Se fueron, entonces decidieron hacer una huelga y no va a haber electricidad. Bueno, el gobierno mandó militares para que hubiera electricidad. En solidaridad, otros sindicatos empezaron a sumarse, ¿no? De pronto se sumó el sindicato de los restauranteros. Entonces, todos los güeyes que eran de la canadiense ya no pueden comer en restaurantes porque los restaurantes no los dejan pasar. Se sumó el sindicato de las trabajadoras del hogar. Entonces, todas sus casas estaban sucias porque ya no querían trabajar en el hogar. Por medio de la solidaridad, incluso los trabajadores de los puertos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a descargar el carbón necesario para la canadiense. Sí, si fue una huelga colectiva que no con bola de nieve. Ajá. Y el gobierno mandaba a militares para descargar el carbón. Y le chingaban a otro lugar. Pero se dieron cuenta que no tenían la gente suficiente para mantener el sistema operando. Sí. Y los trabajadores entonces pusieron sus propias condiciones. Y ahí en Barcelona se prestaron las condiciones para la colectivización del trabajo, para hacer cooperativas, para ordenar. Francisco Franco. Llegó el franquismo. Pero hay esos pequeños ejercicios de autonomía autoorganizada. Está la Comuna de París, que también tuvieron que matarla con armas. No es exactamente a lo que me refería cuando te hice la pregunta de un ejemplo de un brinco cuántico de un modelo político. O sea, porque... O sea, de verdad lo que estamos viendo en términos de indicadores de calidad de vida con lo que está haciendo el Partido Comunista Chino, yo no conozco otra historia similar. O sea, es que yo me estoy enfocando en la libertad individual. Sí, ahí es donde yo... O sea, es como que... Pero justo es el pedo, güey. O sea, es raro. O sea, no sé si la libertad individual sea un bien mayor que la interconectividad o que la ciencia o que la medicina o que la tecnología. Uno podría argumentar que de ese emergen los otros. Sí, pudiera ser. Bueno, me quedo más que suficiente con eso.